Buenas noches, estimado licenciado. En esta oportunidad desarrollaré la cuestión de la cuarta evaluación con la ponderación del 30%, en la cual analizaremos un caso. El caso que se analizará será de un feminicidio. En el caso del feminicidio que se analizó, veremos la parte fiscal y la defensa técnica con su teoría del caso. Primeramente diremos que fundamentalmente ambas partes se dirigieron a la parte jurídica del artículo 45 de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, exclusivamente el inciso A. Entenderemos que esta es la fundamentación jurídica, pero también tenemos, acuérdense, la contraparte de siempre en la teoría del caso, donde se verá esa relación de los hechos. O sea, la relación de los hechos que se llevó a cabo, cómo fue. Cada uno tenía su interpretación en el sentido de que en el caso de la fiscalía decía que sí había habido el feminicidio tentado, argumentando que había habido estrangulamiento hacia la víctima, aparte de todo, o sea, hacia la señora Marina, que es la víctima, del parte del señor Nahum, y también en la parte de la defensa técnica veremos que esa parte se desmentía y se decía que no, que ella había sufrido un percance de caerse porque andaba alcoholizada, y esto había ocasionado algunos moretones o lesiones, el cual se iba a dar con la otra parte de la teoría del caso, con el desfile de la prueba técnica. En el caso del desfile de la prueba técnica de la fiscalía, ellos usaron la testimonial, la documental, también usaron la pericial con diferentes causas, ya sea la pericial en la parte psicológica hacia la víctima o en la parte pericial de las lesiones, en este caso hematomas que surgió. También en el caso también fue armado como teoría del caso de la defensa técnica, decir llevar un testigo y decir que más o menos qué es lo que había ocurrido en dicho evento y lugar. Regresando también al punto, entendemos, esto es una de las partes de como las preguntas o el guión a seguir. También entenderemos del contrainterrogatorio. ¿Qué se logró? Realmente ambos contrainterrogatorios se podía decir que al final no llegaron a la precisión o a la verificación que se quería, porque hubo una buena objeción de parte de las dos partes, o sea, tanto fiscal como de la parte de defensa técnica, y ambos abogados que representaban a sus diferentes partes, muchas de las veces bueno, hubo incluso en las objeciones preguntas repetitivas. Creo que no hubo una buena construcción del parte para hacer esos interrogatorios, incluso llegar a ver flojos. También viendo esa parte, bueno, ¿qué se podía objetar más allá de lo que se objetó, sobre todo en los contrainterrogatorios? Yo diría que la parte donde se quedó un poco corto fue la parte de la defensa técnica. Igual, ¿qué me refiero con la defensa técnica? En la primera parte vemos que en la defensa técnica, cuando se está haciendo el contrainterrogatorio, el interrogatorio directo a la señora Marina, observamos que la fiscalía va haciendo su interrogatorio directo de una manera ideal, pero mientras la defensa técnica casi no hacía ninguna objeción. Hubieron partes, detalles en la cual se veían que se podía objetar usando el artículo 10 del Código Procesal Penal de El Salvador, diciendo que habían preguntas capciosas o preguntas demasiado sugestivas, llegando casi a cuestiones de que la señora Marina, muchas de las veces la misma representación fiscal casi le daba la respuesta y ella solo tenía que decir un sí, como que eran preguntas cerradas, no de forma abierta, o muchas de las contestaciones no fueron las más idóneas. Por lo tanto, la objeción estuvo, casi se podía decir en ese momento, un poco nula. O sea, no hubo muchas posibilidades. Como veremos también, ¿cuál fue la gran diferencia entre el alegato inicial de ambas partes y el alegato final? Pues simplemente la parte, en este caso, que se logró, o cuál fue la gran diferencia, sobre todo en la parte de la defensa técnica. Observaremos que primariamente la defensa técnica argumenta que cómo se dieron la relación de los hechos.
Posteriormente a la relación de los hechos, que fue el alegato inicial, únicamente solo no se dijo, o sea, no se concluyó todo el desfile probatorio. Ya posteriormente, ya cuando llegamos a la parte final, o sea, estamos hablando del alegato final, entonces fue donde en este caso se ungió o se dio a mucho favorecer la parte de usar sobre todo la prueba testimonial y que cada uno, o sea, caracterizar o individualizar cada una de las pruebas del desfile de pruebas que había hecho la parte fiscal, para decir que al final de cuentas esa parte fiscal, porque tenía un error en la parte documental, porque tenía un error en la parte pericial, ya sea en la parte pericial médica o en la parte pericial psicológica, y esto les permitió al final decir por qué el señor Nahum debería ser declarado como inocente ante todas las imputaciones que se le hacían del delito de feminicidio tentado. Concluyendo, o sea, que aprendí en todo esto, al final, que cuando uno va a dar las partes, sobre todo las objeciones, y llevar ya en el contrainterrogatorio, algo que se tiene que llevar a cabo, no solo tener como un guión técnico, sino que allí mismo, a partir de las objeciones dadas por cualquiera de las partes, ya sea si uno es fiscal o si uno es defensa técnica, tener tanto objeciones claras como tener una resolución mucho más rápida de hacer las preguntas. Ese es mi mejor aprendizaje para este caso, y eso sería todo de mi parte. Feliz noche.